el equipo de Radio Atalaya 680M. Es un placer estar compartiendo con ustedes lo principal de la información del Ecuador y el mundo, y el análisis y la opinión, por supuesto, aquí en su programa Sin Amarres. Un saludo especial a quienes nos acompañan también a través de nuestras distintas redes sociales. En YouTube nos pueden encontrar como Radio Atalaya 75, también en Facebook como programa Sin Amarres, en Twitter y en Instagram como @Radio Atalaya. Queremos saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y ya conectados con nosotros el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quienes saludamos a continuación. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola Teresa, buenos días. También saludamos a Stalin Poveda, el director del programa, y por supuesto también a nuestro compañero Carlos Julio Pacheco, que maneja los controles. Pero en primera línea, como siempre, tenemos que saludar a la amable radioaudiencia de Atalaya, que ya nos sintoniza acá en la ciudad de Guayaquil, también a los que lo hacen en las distintas provincias del Ecuador, y no se diga en todo el mundo, porque Atalaya se escucha en todo el mundo a través de las distintas redes sociales. A los ecuatorianos que están de visita, de turismo o residiendo en otros países y que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales, gracias, les agradecemos por esta sintonía y reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, licenciado, la maravilla de la tecnología nos permite llegar a todo el mundo. Parte de esta historia que está escribiendo Radio Atalaya ya en su celebración de 76 años. Mañana estamos celebrando 76 años de hacer la mejor radio. Siempre líderes en deportes, en noticias y opinión. Nuestra querida radio está de aniversario y nos alegramos celebrando, por supuesto, con la razón de ser de este espacio, con nuestro público, con ustedes, nuestros amables oyentes. 6:34, saludamos también al sociólogo Stalin Poveda Granoble. Buenos días ecuatorianos. Teresa Merchán, es un placer, Marchán, es un placer saludarla en esta mañana, al compañero Alcides Montilla y Carlos Pacheco. Efectivamente, compartimos, llenos de júbilos y emocionados, de alguna manera, de ser parte de este momento histórico comunicacional que vive nuestra radio, Radio Atalaya. 76 años contando historias sociales, económicas, políticas y deportivas, y siendo testigo fiel de todos estos acontecimientos, diciendo, desarrollando y analizando noticias y contrastándolas para de esta manera tener una información ágil, veraz y oportuna. Eso seguirá siendo Radio Atalaya y seguirá festejando muchísimos años más. Entonces, pues, todos a ponernos de gala para festejar estos momentos históricos de este prestigioso medio de comunicación, Radio Atalaya. Teresa. Sí, así es importante, además, hacer partícipes a nuestros oyentes, porque gracias a ellos somos quienes somos y nos permanecemos en el aire, y ahora pues aperturando nuestra señal hacia otras plataformas digitales, poniéndonos al día con la tecnología. Vamos a iniciar, estimados sociólogos y licenciados, si les parece, revisando la agenda noticiosa que destacan los medios de comunicación de circulación nacional a través de sus portadas. El Universo, en su portada impresa, nos dice: el Ecuador retrocede 7 años en recaudación de tributos. El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, atribuye a la recesión la baja recaudación de impuestos que se proyecta para el cierre de este año. Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas del SRI, señala que se superarán los 12.000 millones en recaudación. Sin embargo, estas cantidades se comparan, por ejemplo, con las más bajas de recaudación en los últimos años, que fueron la de 2016, cuando se recaudó 12.092 millones, y en 2013, 12.638 millones, cuales, reiteramos, han sido las más bajas de los últimos años. Por otro lado, también nos cuenta este diario: médicos aconsejan no quemar años viejos. Diferentes grupos de médicos advierten que las tradiciones de fin de año pueden agravar a enfermos de COVID-19, entre ellas la quema de monigotes y el uso de explosivos, los cuales
piden prohibir, también sugieren suspender los festejos masivos y hacer reuniones tipo burbuja, es decir, las que se realizan dentro de casa y con pocas personas. Además, sugieren el cierre de las playas el 25 de diciembre y el 1 de enero para evitar las aglomeraciones. Dentro de este tema también nos cuenta Diario El Universo que 204 planteles volverán a presencialidad. Esto dentro de la nueva normalidad. El COE Nacional aprobó solicitudes y podrán hacerlo desde el 18 de enero. Así que en próximo año iniciamos, ya retomamos las clases presenciales en 204 planteles. Por otro lado, denuncias de pérdidas en equipajes. Ecuatorianos que vuelven al país han hecho denuncias en las aerolíneas. En otros temas, ecuatorianos levantan un premio Emmy, destaca El Universo, lo obtuvieron la creativa Fanny Hoyos y el productor Darwin Robles. Así también, nueva ley introduce 3 delitos claves en la lucha contra la corrupción. Los detalla el presidente de la Comisión de Justicia, que es la obstrucción a la justicia sobre precios en la contratación pública y actos de corrupción en el sector privado. En otros temas, denuncia penal para el contencioso la plantean los vocales del Consejo Nacional Electoral Enrique Pita y Luis Verde Soto. Así también el SRI cobrará la matriculación hasta este 23. Quienes no han matriculado sus vehículos deben apresurar el pago, ya que les quedan pocos días. Finalmente, en la foto principal de ese diario, la aerovía tendrá un importante beneficio social en Durán y Guayaquil, destaca este diario, una frase que recoge de Clotilde Butrol, de la banca francesa que financió el 85% de la aerovía que se inaugurará este lunes. Dice que el pasaje de 70 centavos es menor al pago de transporte por tierra. Vamos ahora a revisar la información que trae también Diario El Comercio a través de su página web. Entre los temas que destaca la consulta popular en agenda de la mayoría de presidenciables, dice, la consulta popular es un tema que ha ganado protagonismo a cara de las elecciones generales de 2021. Al menos 10 de los 16 candidatos presidenciales ratificados por el CNE no descartan en su agenda de campaña, el llamar a los ciudadanos para ser consultados en las urnas sobre varios temas. Entre otros temas, también nos cuenta, el gobierno busca recursos en Washington para financiar 2021. El 2021, los multilaterales fueron los principales proveedores de financiamiento para el Ecuador en el 2020, un año en el que el fisco vio caer sus ingresos por unos 8.000 millones de dólares y ahora espera retomar también este mecanismo solicitando préstamos a los multilaterales. En otros temas, en 3.000 puntos del Ministerio y del IES se hará el proceso de vacunación y también se realizará en más de 7.000 puntos privados donde se aplicará la vacuna según el Ministerio de Salud. Sí, también COE Nacional aprobó planes de regreso a clases presenciales en 12 universidades e institutos. Esta autorización que, como habíamos dicho, regirá a partir del 18 de enero próximo. Finalmente, compartimos también la información que destaca Diario Expreso a través de su portal online. Caída de la recaudación del IVA de las más altas de la región, señala el SRI. Veíamos que es una de las más altas en el país durante los últimos años. También a nivel regional, la caída de la recaudación de impuestos genera preocupación en el país. Por otro lado, nos cuenta también Diario Expreso. Observadores electorales de la Unión Europea llegarán desde mediados de enero al país para acompañar el proceso electoral de febrero próximo. Así también nos dice este diario. La Corte analiza la consulta de la Fiscalía, aunque dice que los jueces pueden enviar pedidos, señala este rotativo. Y finalmente nos dice que nos hace un checklist de lo que usted necesita saber para la revisión vehicular y entrega de adhesivos. En enero se atenderá de forma prioritaria la entrega de adhesivos de la revisión técnica vehicular, dice Diario Expreso. 6 de la mañana con 41 minutos. De esa manera concluimos este recorrido informativo, estimado sociólogo. Muchas gracias, Teresa. Voy a compartir con ustedes, con todos quienes están en sintonía de este programa y mis compañeros, una experiencia vivida el día de ayer cuando hice un recorrido en la aerovía. Muy impresionado, alta tecnología, mucha seguridad,
atención esmerada, ¿no? Cálida, y vi también instalaciones de servicios en las infraestructuras de cada una de las estaciones. Hice el recorrido desde la estación Los Tres Mosqueteros, entiendo que será, la que está en Loja y Malecón. Y luego fuimos hacia Durán. Ese recorrido hacia Durán, donde usted ve y cruza todo el río Guayas, tiene la oportunidad de mirar de retorno a Guayaquil en todo su margen del río Guayas, imponente. Y en medio de este desarrollo moderno, arquitectónico de la ciudad de Guayaquil, está el Cerro Santana, pintado, muy bonito, muy bien presentado, que realmente hace un marco de una ciudad mágica. Luego de retorno, llegas pasas por el cementerio. Puedes apreciar el cementerio y en ese transcurso del cementerio, hasta antes de llegar a la estación de 9 de octubre, Quito, entiendo que es, no sé si me corrige si es Quito Machala, pero bueno, ahí está la estación. Hay una parte que desde arriba se divisa, que son los techos de casas que entiendo estos techos deberán tener 40 años, 50 años, no sé cuántos años, totalmente destruidos, totalmente presentan una apariencia de ciudad vieja, de una ciudad totalmente abandonada, y que contrasta con lo que vengo diciendo, con lo que tú puedes disfrutar visualmente. Después tenemos unas recomendaciones para este tema. Luego hay unas terrazas subutilizadas y unos balcones muy bonitos. También puedes apreciar desde la altura los parterres que han hecho en medio de la avenida, muy bonitos. Tienes una vista muy impresionante. Hasta que llegas pues a la estación donde termina el recorrido, que es el 9 de octubre. Quiero decir que tal vez hace falta, bueno, las cabinas muy cómodas, los botones para cualquier situación de emergencia están dispuestos, están señalizados, todo está señalizado. Realmente es un servicio moderno en tecnología, es un servicio también que ha acogido todas las exigencias de distancias de bioseguridad y todo. Se pone el número de personas que van a ir en cada una de estas partes del aerovía. Pero hace falta constituir este recorrido del aerovía en un recorrido de una vía turística. Ir a través de la grabación de un video, posiblemente, voces o imágenes, ir hablando de lo que es el Cerro Santana, de lo que es Durán, de lo que constituye el cementerio de nuestra ciudad, el contraste entre la ciudad vieja y la ciudad nueva. Y luego, pues evidentemente, hablar del desarrollo de la tecnología y de la instrumentación de este servicio. A nivel del municipio, es aconsejable que la señora alcaldesa primero aplique una ordenanza vigente que hay sobre estímulos para que los edificios con balcones y terrazas tengan jardines o siembren plantas, lo cual cambiaría desde lo aéreo esta parte que realmente debe de ser mejorada. Y en el caso de los techos vetustos, viejísimos, bueno, yo creo que también hay una ordenanza a nivel de la Municipalidad de Guayaquil que debe de aplicarse
que es una ordenanza de incentivo de mejoras, en donde a cuántas casas de estas habría que cambiarles el techo y encima del techo hacer grandes murales alusivos a nuestra cultura, a nuestra identidad. Créame que con eso completaríamos una visión mágica de lo que es nuestra ciudad. Estas son sugerencias muy importantes, pero en todo caso el recorrido importante tanto como el servicio que presta la aerovía. Un recorrido de 30 a 35 minutos en toda la vuelta con todas sus estaciones. No te, de ninguna manera hay preocupaciones de que te atrapa el miedo porque te vas a subir en algo que está sostenido por un cable. No, ahí es toda una tecnología con todas las seguridades que te da prácticamente mucha seguridad e identidad por parte de quienes están utilizando y van a utilizar este servicio. Bien por Guayaquil, que se ubica con este tipo de servicios al más alto nivel de la innovación y de la tecnología en la movilidad. Quienes concibieron, que fue en el gobierno anterior del expresidente, del ex alcalde Jaime Nebot, realmente hoy, cuando en la práctica, porque el lunes se vaya a inaugurar, a poner al servicio de los usuarios, realmente fue una obra bien concebida que estará al servicio de la movilidad y del transporte a nivel de la ciudad de Guayaquil. Alcides, Teresa. Sí, Stalin, te saludamos. Está bien, la obra es una obra, como siempre he dicho, monumental, majestuosa, fabulosa. Yo siempre digo que todas las cosas nuevas que todavía el hombre no las ha usado, cuando las use, ahí va a comprobar el efecto positivo de ese servicio. Espero que los ciudadanos, muchos de los cuales he escuchado, que tienen dudas naturales sobre este modo de transporte, porque es novedoso, es la primera vez que ocurre en Guayaquil, en el Ecuador. Entonces, algunas inquietudes propias de la gente que, como ser humano, nacen, ¿verdad? Algunas inquietudes se vayan disipando una vez que ellos empiecen ya a ser trasladados por la aerovía. Eso es indudable, eso es una cosa normal. No podemos decir, sin embarcarnos, que se trata de una transportación seguro. Vaya, siéntese, recorra la obra, váyase a Durán, regrese a Durán, vea a Guayaquil desde el río Guayas y después hablamos. Yo estoy seguro que todo lo que se ha dicho se va a cumplir. Seguridad, va a haber bastante seguridad, va a haber confianza en el pasajero que se va a embarcar y no va a tener ningún problema porque hay muchísima seguridad. Estoy leyendo casualmente una serie de informaciones que se relacionan con la cantidad de garantías y seguridades que ha ofrecido quienes están a cargo de este servicio. Y como digo, después hablamos porque ya estoy optimista. Yo apenas pueda, me voy a recorrer con la familia esa parte que no la hemos visto, no solamente hemos visto Guayaquil caminando, quizás con la rueda moscovita que tenemos también la vemos un poco, pero no de la forma como el trayecto nos permitirá ver a Guayaquil desde otro punto de vista, como usted lo ha notado, Stalin. Entonces esperemos, porque le digo, está bien que la gente muestre sus dudas, sus preocupaciones, eso es así, por supuesto, pero vayan con toda confianza, que yo creo que no va a haber ningún problema. El plan de contingencia que ha ofrecido la aerovía es un plan que tiene que ver con la posibilidad de que ocurra un sismo, que ocurra un incendio y tantas cosas más. Son, como te digo, servicios que ya tienen como garantía cómo actuar en caso de ese tipo de
de contingencia. Ya como digo, los funcionarios que manejan la aerovía ya lo han dado a conocer a través de la prensa, lo estoy leyendo casualmente, ¿verdad? Y estoy leyendo también algunos comentarios que está haciendo la gente que se muestran un poco escépticos con el tema de la seguridad, pero como digo, embárquense y va a ver que no va a haber ningún problema y que les va a gustar, porque no se trata solamente de trasladar pasajeros de Durán a Guayaquil y viceversa, sino también desde el punto de vista turístico, que como digo, veremos a Guayaquil, al río Guayas, ese imponente río Guayas, veremos a Guayaquil desde otro ángulo, un ángulo totalmente diferente, y en el interior de la ciudad también vamos a ver a Guayaquil desde lo alto, y veremos pues la otra cara de la ciudad, esa que no vemos regularmente, que solamente la vemos cuando caminamos y miramos hacia el cielo. Eso es lo que tengo que decir en todo caso, el tema de Stalin. Las dudas son normales. Aún más cuando no has experimentado ese servicio que el lunes 21, se lo pone al servicio de los ciudadanos. Pero no hay nada más difícil que hacer triunfar, mi querido Alcides, que proponer proyectos, reglamentos o leyes nuevas. El innovador solo recibe el apoyo tibio de quienes serán los beneficiarios. Y es importante que cuando la gente empiece formalmente a usar este servicio, sienta identidad y se empodere del mismo. Porque este no es un servicio que se inventa en Guayaquil. Este es un servicio mundial, global, que tiene años de uso y que esos años de uso y de experiencia le han dado todo el expertise para prevenir cualquier situación de riesgo a lo que podría estar expuesto el sistema. Como tú dices, Alcides, ya las autoridades lo han explicado. Para cada cosa hay una previsión, pero hay que subirse, hay que usar el servicio para tener una visión clara y una sensación clara de lo que es el servicio en la seguridad, en la misma prestación del servicio, no de la atención, que todas estas cosas uno va palpando solamente cuando realmente prueba y comprueba y despeja sus dudas. Teresa. Sociólogo, yo quería destacar lo importante, lo positivo del ejercicio que usted ha hecho, no solamente probar el servicio en cuanto a rapidez, en cuanto a economía, sino ver esta nueva perspectiva de la ciudad e ir sintiéndola, qué nos falta, qué tenemos, qué pudiéramos aprovechar de ese paisaje. Yo creo que es un ejercicio de ciudadanía que nos invita a hacer, ¿no? A replicar, a sentir la ciudad, a ver lo bueno que tenemos, pero también a decir, en esto tenemos que cambiar, en eso tenemos que mejorar, en proponer, es parte de esa ciudadanía, proponer, decir qué nos falta y de esa manera ir apropiándonos de las distintas obras que hay, que no se vea solamente como una obra de movilidad, es una obra de turismo, es una obra que nos llama a recuperar nuestra memoria histórica. Si los techos están dañados, ¿de qué manera podríamos componerlos, como usted dice, con murales, con jardines verticales, jardines? Recuerda que venía una persona, decía jardines en los techos. ¿De qué manera podemos ir mejorando nuestra cara, recuperando nuestras tradiciones, nuestra memoria histórica, nuestra identidad, ir apropiándonos de esa obra para finalmente también cuidarla? Lo que no conocemos no amamos y lo que no amamos no cuidamos. Y en Guayaquil hemos sido testigos de cómo se implementa una obra, se implementa un servicio y al día siguiente aparece destruido o tiene que ser encadenado, encerrado bajo rejas para proteger de nosotros mismos, de los ciudadanos. Creo que ese ejercicio que usted ha hecho deberíamos replicarlo todos, no solamente ver la calidad del servicio en sí, sino ver a Guayaquil desde otra perspectiva visual y también emocional, podríamos decirlo, empoderarnos, sentirla y saber qué le hace falta a nuestra ciudad y qué podemos contribuir nosotros también. Efectivamente, Teresa, un ejercicio ciudadano, como usted lo dice, porque estamos acostumbrados a criticar, a ponerle a todo un pero no hacemos ese ejercicio desde la ciudadanía para darle un valor agregado desde nuestra visión, desde nuestras ideas, desde la ciudadanía, a este servicio y a otros que pudieran ser mejorados, que no solamente la descripción técnica y el uso del servicio a veces lo contempla, pero que en el proceso, en el recorrido,
se van mejorando, se van dando valores agregados, pero fundamentalmente esto que tiene que ver con nuestra identidad. Yo creo que se podría hacer una bonita ruta, vuelvo a repetir, turística. Se podría hacer una renovación arquitectónica a nivel de los techos, a nivel de las terrazas, ¿no? Estos jardines verticales. Hay ordenanza para eso, hay estímulos para eso. Y sería importante entonces notificar a las autoridades que se tomen en cuenta iniciativas de mejoramiento para este servicio que embellecen prácticamente la ciudad, no solamente la movilidad que le da una respuesta a lo congestionado y a la falta de espacio para la movilidad en la ciudad, sino que también le da una oportunidad para que la ciudad empiece a reivindicar sus derechos en términos de su presentación, de su cara, que tiene que presentar no solamente a quienes, porque ahí en este transporte van a subirse turistas, gente que va a venir novedosamente y lo va a utilizar. Y para ellos también y para los ecuatorianos hay que hacerle una ruta turística. ¿Quién sabe la historia de nuestro cementerio? Riquísima en tradiciones, ¿no? La historia del cerro, tan rica que es, donde se fundó la ciudad de Guayaquil. Bueno, y así sucesivamente, Durán, la ciudad en la parte del norte, cómo fue desarrollando y cómo fue construyendo. Y también el desarrollo de la tecnología incorporada a este servicio. Nuevamente, entonces, yo creo que sí, el ejercicio ciudadano nos va a ayudar a mejorar y a darle valores agregados a este servicio que con tanta expectativa el día lunes se inaugura para ponerlo, pues, valga la redundancia, al servicio de todos quienes van a utilizar este transporte. Así es, 6 de la mañana con 58 minutos, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero antes les comentamos, hablando de obras para la ciudad, si bien la educación no es competencia del municipio, sí ha mostrado pues esta entidad del Cabildo interés en activar, en aprovechar, en apoyar también intervenir en las instituciones educativas fiscales con la mejora de su infraestructura. Precisamente la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, remitió un comunicado al presidente de la República para que le permita al municipio intervenir en los establecimientos fiscales de Guayaquil. En el gobierno anterior, dijo ella, se prohibió al municipio intervenir en las escuelas fiscales. Mi carta va dirigida, según el presupuesto que yo tenga, para intervenir en la infraestructura de las escuelas fiscales, incluidas las que se encuentran en las parroquias rurales, pero para eso necesitamos la lista de las escuelas fiscales y nosotros haríamos la intervención. De esa manera se espera pues también aportar a la educación de nuestra niñez y adolescencia. Muy buena iniciativa. En Guayaquil, claro. 6:59, volvemos después de esta pausa comercial. De opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. El año pasado quisimos prender una camareta con mi hijo, pero el encendedor no servía. Después la mecha no funcionaba. Lo intentamos varias veces y en un momento llegué a pensar que era mala suerte. Hasta que ese mismo día vi en las noticias la cantidad de niños que son llevados a clínicas por el uso de explosivos. Seamos conscientes de lo que esto significa y cuidemos a nuestros menores. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 1654. CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante.
Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Autorización número 0729. CNE, Elecciones Generales 2021. Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Radio Atalaya, 76 años de buena radio, difundiendo información veraz y oportuna. Todo el mundo celebra con fe a ese niño nacido en Belén. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 3 minutos. Gracias por continuar en compañía de Radio Atalaya. En este momento queremos dar el saludo de bienvenida a nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo, quien nos acompaña a través de un enlace telefónico. Ya está conectado con nosotros, estimado sociólogo. Queremos darle la bienvenida al doctor Byron López Castillo y vamos a abordar el día de hoy con el doctor Byron López el tema de la crisis de la institucionalidad electoral. Mirar un poco desde su expertise, de su análisis, la resolución de esta crisis y poner algunos componentes de un ejercicio de mediación, posiblemente en la búsqueda de un diálogo institucional, ¿no?, donde se observen las competencias y responsabilidades de las institucionalidades creadas para este ejercicio de control y regulación en un proceso electoral. Porque es evidente que como están las cosas, hay un mensaje negativo para la sociedad de falta de confianza y de transparencia en la sustentación o tramitación del calendario electoral. Los actores e institucionalidades están confrontadas y no encuentran una mediación, un diálogo, una concertación que realmente garantice y que respete el derecho que tenemos los ciudadanos de elegir y ser elegidos y de participar en procesos electorales. Doctor Byron López, buenos días y bienvenido. Buenos días, distinguidos hombres oyentes. Es la primera vez que yo recuerde en la historia nacional que se haga un espectáculo tan deprimente como está dando en estos momentos. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral están en una pelea que públicamente desespera. En una cancha de fútbol parece que se lanzan las pelotas de un lado al otro. Un grupo amenaza con enjuiciar al otro y el otro al uno. Es decir, una cosa que avergüenza a la ciudadanía. Y el país está absorto de ver que no hay una solución que ponga fin a este problema. Porque estamos ya a pocas semanas de las elecciones de febrero del próximo año y todavía no hay una claridad en cuántos candidatos existen. Y lo más grave todavía es que, como anota el Consejo Electoral, no se han podido enviar todavía al Instituto Gráfico Militar para que imprima las papeletas en las cuales el electorado ecuatoriano elegirá a sus próximos mandatarios. Esto es algo insólito, repito, que por primera vez se ve en el Ecuador. Una cosa de una pelea que no conduce a nada, que no sea al desprestigio de las instituciones y a la falta de tranquilidad para la ciudadanía.
junto con la pandemia que nos agobia y la situación económica que asfixiante también se presenta este panorama. Ahora, ¿qué es lo que hay? Un organismo amenaza con enjuiciar al otro. La fiscal de la Nación, con buen criterio, pregunta si los miembros tanto del uno como del otro organismo gozan de fuero especial como para que se haya presentado la denuncia ante ella como fiscal general. Esta pregunta ha sido absuelta. En la noche de ayer he oído por televisión a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quien dijo que el afuero es solamente para los jueces, con lo cual da a entender que los señores del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso no tienen la calidad de jueces. Y por lo tanto no cabría que se inicie una causa penal como la que está pensando iniciar. ¿Qué hay que hacer aquí? Yo entiendo que le corresponde a la ciudadanía, los grupos humanos organizados en distintos gremios, agrupaciones, corporaciones, colegios, etcétera, los que deben dejar oír su voz para pedirle al Consejo Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral que depongan estas posiciones que huelen no a otra cosa que a un deseo de que las elecciones no se lleven a cabo en la fecha que está señalada. Porque esta es otra preocupación. Las elecciones tienen una fecha fija tanto para la primera vuelta como para la segunda. Y luego la posesión de nuevos mandatarios también está determinada en forma expresa en la ley. Si no hay estas elecciones en las fechas señaladas, se pregunta a la gente, ¿puede posponerse el evento electoral o puede posponerse la fecha de posesión del nuevo presidente? Eso no podría darse, y lo han dicho ya tanto el uno como el otro organismo, porque no cabe que por una simple diferencia como la que tienen ahora vayan a cambiar la fecha ni de las elecciones ni de la posesión del mandatario. Se da suerte que hay un problema de distinta naturaleza en este momento. Yo creo que debe haber alguna mediación de alguien que les haga entender a estos señores y señoritas que no es esta la forma de manejar los destinos nacionales. Debe haber un diálogo, pero no de sordos, un diálogo en el que se convenzan que es necesario hablar antes que gritar y antes que ofender. Y más o menos me expreso en la parte inicial de esta intervención, querido Stalin, dejando ver la profunda preocupación que hay en la ciudadanía por este procedimiento tan absurdo, tan insólito y tan deprimente. Ahora, doctor, es evidente que esta crisis electoral, institucional, va más allá de la llamada gobernabilidad política. Involucra el futuro de cómo asegurar una democracia para las generaciones futuras, es decir, cómo ven las generaciones presentes y futuras la política. Y que estas prácticas atacan peligrosamente y pueden erosionar el valor democrático o la democracia propiamente dicha. Esa es la gran preocupación, porque el problema no es el efecto de hoy, sino qué pasa con estos precedentes hacia futuro sobre la calidad y vida democrática de nuestro país. Usted tiene toda la razón. Este es un problema que demuestra la baja calidad democrática que tenemos en el Ecuador. La palabra democracia se la usa para todo. Y en el momento como este instante se la pisotea y se le pone a un lado. Porque este es un acto profundamente democrático. La elección de mandatarios, asambleístas, etcétera, es una demostración de las más altas de la democracia en vigencia en un país. Pero en la forma que está siendo manejado el problema en este momento, indudablemente que la que sufre también es la democracia. Y lo que usted nota, la juventud actual, que empieza a ver cómo se manejan los negocios del país, los asuntos del país, se pone pues en una situación difícil de entender cómo debe actuar para poder hacer algo por el país. Por eso repito, antes había lo que se llamaban las juntas notables, ahora ya no hay notables y por lo tanto ya no hay juntas. Pero cuando había un empate como este, no de la magnitud de ahora, sino algún mal de entendimiento entre dos instituciones, aparecían los hombres que se llamaban los notables, se reunían y ellos manejaban el problema, conversando con ambas partes y encontrando una solución. Yo aquí creo que esa tiene que ser la posición. Alguien tiene que animarse a ser promotor de un diálogo abierto con la una y con la otra institución. Pero repito, un diálogo en que se vayan a convencer y no a vencer a gritos y a patadas, perdón la expresión. La cosa está muy seria. La cosa es muy seria. No hay que tomarla muy a la ligera. Por lo tanto, es necesario que haya algún medio como este que sugiero
de una reunión de gentes que entiendan el problema y sean mediadores, o que haya la reflexión profunda de los señores miembros de cada organismo para deponer posiciones como estas y llegar a una posición final. Esa podría ser la salida esta. Correcto. Hablamos siempre en la identificación del problema como una crisis de democracia electoral. ¿Y qué pasa con la democracia ciudadana? Deberíamos ir generando algunas categorías o pensamiento o acciones para fortalecer ese empoderamiento de derechos a nivel de la ciudadanía y fortalecer esa democracia ciudadana de la que usted está hablando, doctor. Así es. Estos actos electorales, las elecciones que se vienen, sirven para que el pueblo entienda la trascendencia que tienen, mediten serenamente el voto que van a depositar, pensando en el futuro del país. Porque hay otro problema muy grave también que anotar. ¿En qué momento se van a llevar a cabo los debates de los cuales habla la ley? Para correcto. El pensamiento y el programa de tantos candidatos. Algunos no tienen programa, otros presentan programas que han sido copiados de Wikipedia y lo dicen sus propios patrocinadores. De esta manera que en el país hay una orfandad de conceptos de cómo es que quieren llegar a todos estos señores o señoritas para transformar al país. No hay hasta ahora una claridad en los programas porque no los tienen, y si los tienen no se divulgan. Y ahora, ¿qué tiempo van a tener para poder hacer una divulgación de su programa de trabajo o de su plan de gobierno? Ese es otro tema. La gente va a votar sin saber por quién, por simplemente obtener el papelito de certificación de haber votado y nada más. Y eso no es democracia. Correcto. Ahora, en el tema de la competencia. Cuantas más elecciones se hacen, no es así. Pueden haber 100.000 elecciones y no haber democracia, como es lo que pasa en el momento del Ecuador. De la manera que esa es la preocupación también que existe, mi querido Stalin. En el tema de competencias, que el Consejo Nacional ha consultado o ha puesto una consulta a la Corte Constitucional. Están confrontadas las instituciones. No bien alta la voz o arregla el micrófono, no sale clara la voz. En el tema de competencia, doctor, que ha consultado el Consejo Nacional Electoral a la Corte Constitucional, las dos instituciones electorales están confrontadas. Para cada una de ellas tienen objetivos, visión y misión, y está claramente establecida en las leyes cuáles son sus alcances y sus responsabilidades. La pregunta es, ¿por qué tienen que hacer esta consulta de competencia? ¿Acaso no han podido internalizar o identificar cuáles son sus competencias? En el caso presente, el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia exclusiva de manejar todo el proceso electoral. De la manera que esa es la competencia número 1 del Consejo Nacional Electoral. Por eso ha venido actuando también con problemas, porque hay división interna entre ellos también, pero han venido actuando en cuanto a ir aplicando las reglas de la competencia que les toca a ellos, determinando los plazos, eso ha conocido el público, las expresiones de los propios dirigentes de este organismo, organizando el plan de trabajo, el cronograma, las fechas de inscripciones, etcétera, etcétera. Esas son las competencias que tiene el Consejo Nacional Electoral. También ha habido diferencia ahí entre 302 miembros, pero finalmente parece que llegaron a un acuerdo y estaban ya empezando a marchar más o menos en sentido común, es decir, sin dar la impresión de la diferencia que existe entre ellos. El Tribunal Contencioso Electoral tiene la competencia, no precisamente para este caso que está ventilando en este momento. Por lo tanto, no podría decir el electoral lo que yo digo es la última palabra, porque hay un problema. Acudieron al Contencioso Electoral argumentando que había dictado una resolución y que no fue cumplida. El Tribunal Electoral le repite que ya deben cumplir y el otro dice no está bien, no cumplo. Entonces van a ir a la Corte Constitucional peleando este tema de competencia. La Corte Constitucional está en un callejón sin salida. Va a tener que resolver si acaso llega allá, porque ya lo han anunciado, pero tiene un plazo que no es de 24 horas. Las elecciones están en la esquina y la Corte Constitucional, por razones de análisis jurídico profundo que tiene que hacer, no podrá resolver esta consulta o esta inquietud en un tiempo corto. Y entonces el tiempo va avanzando
y cuando se pronuncie la Corte Constitucional en cualquier sentido que sea, el tiempo va a resultar sumamente estrecho. Por eso yo planteo públicamente que en lugar de acudir a organismos como la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, etcétera, haya alguien que le haga ver a estos señores miembros de ambas instituciones que están procediendo mal, entren en razón, analicen sus actuaciones y pongan fin a este impasse en beneficio de la paz y de la tranquilidad del país. Esa sería una forma, porque buscar la otra. Quien tiene competencia, cuál no tiene, significaría alargar el problema y no se gana nada con eso, porque lo importante es que se sepa ciencia cierta que las elecciones se van a hacer en tal fecha y que la proclamación de los candidatos será en tal fecha y que si hay segunda vuelta será en tal fecha para que se cumplan los mandatos legales. Insisto, una vez más, desde mi columna de opinión aquí en este programa, que lo que compete es que haya un grupo humano de gente consciente de lo que es la democracia y lo que es el país, que se acerquen a estos organismos en plan de buscar el diálogo y la terminación de este impasse, que es lo que pone al país en un ridículo ante el mundo. ¿Cómo estaremos siendo mirados en el mundo como un país ingobernable? Esto es lo que nos preocupa. Correcto, doctor. Es una propuesta interesante, pero yo pregunto y comparto con usted y con Alcides y con Teresa. Ese ejercicio de mediación en búsqueda del diálogo, ¿quién lo plantea y cuáles son los actores que deberían intervenir? Yo considero que ahí puede estar una solución. Aquí deben ser organismos que no tengan vinculación con los partidos políticos, para que haya una independencia en el caso de que se llegue a esta solución que planteamos, ¿no? Aquí hay muchos organismos de distinta naturaleza, gremiales, empresariales, de trabajadores, etcétera. Un grupo de esos que salgan 4 o 5 personas a decir, bueno, vamos a servir nosotros de puente, vamos a hacer nosotros el diálogo sereno, frío, imparcial y coherente con esa gente para encontrar una salida. Quienes quieren hacer esto, cosas sí hay en el país, pero falta la iniciativa de que alguien diga, hagamos esto, lo invitamos a usted, el miembro de tal agrupación. Tal vez sea soñar despierto lo que yo planteo, pero no encuentro otra salida que no sea esa, la de la mediación. Tanto que se habla del diálogo, ahora es el momento de poner en práctica el diálogo. Es un diálogo abierto, un diálogo sincero, franco, categórico, no para opinar y que se quede opinión vacío. Que hay quien haga esto, sí hay. Si tienen un poquito de sensibilidad democrática y de respeto y de amor a la patria, sí hay grupos humanos integrados por gente valiosa que podría servir de puente, repitamos la palabra, de árbitro en este difícil problema. Alcides Montilla continúa en esta importante entrevista con el doctor Byron López Castillo. Gracias, Stalin. Saludamos al doctor Byron II López Castillo. Doctor, como siempre... Hable un poquito más alto. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctor? Un poquito más, la voz se le distorsiona un poco. ¿Me escucha? Sí me escucha, doctor. No puedo... Estoy cerca del micrófono y estoy elevando la voz lo que más pueda. Doctor, ¿sí un poquito mejor, ya. Siga. No, doctor. Eso de usted, que lo que usted dice de que puede haber un diálogo. ¿Cómo va a haber un diálogo? Si todos los días hay nuevos anuncios que yo te llamo, ven acá y explícame por qué estás haciendo esto. Y el otro dice, no, yo también te voy a llamar para que tú también me expliques por qué estás haciendo lo otro. Entonces viene la Contraloría, viene el Consejo Nacional Electoral, viene el Tribunal Contencioso Electoral, viene la Corte Constitucional, viene la Fiscalía, viene la Corte Nacional de Justicia, viene la Constitución. Tantas leyes y la Constitución y no resuelven el problema. El diálogo, yo lo veo bien complicado, doctor. Para mí, vamos a un aplazamiento de las elecciones. Bien, lo que le estoy diciendo, vamos a un aplazamiento de las elecciones. Hay demasiados conflictos y argumentos y llamados como para que digan, no, pare esto, tenemos que resolver el problema rápido porque lo contrario aplazaremos las elecciones. Ahí está el calendario. El 31 de diciembre tenemos que ir ya a la campaña electoral y no tenemos papeleta. Estamos 18 de diciembre, doctor. Entonces yo digo, los políticos ecuatorianos son como esos médicos que cuando reciben en su consulta a un niño con un problema estomacal, le dicen, mijito, tómese esta pastilla que ya le va a quitar el dolor y nos vemos.
y no resuelven el problema, doctor. El problema grave de este país en este momento se origina por el Código de la Democracia. Ese es el causante de todo este problema. Y en lo que tiene que ver el Código de la Democracia, el problema de las primarias, doctor. Las primarias que han originado todos estos problemas. ¿Por qué? Porque si no, no hubiésemos admitido nunca que un movimiento como Justicia Social, ¿verdad?, permita o admita la candidatura de un personaje sin que este personaje en su puñetera vida haya participado. No conoce ni siquiera dónde está la sede de ese movimiento, para que se dé cuenta. Entonces, resolvamos el problema actual, pero no nos olvidemos del tema del Código de la Democracia. ¿Qué hacemos con las primarias? ¿Las eliminamos o las reestructuramos? Pero tenemos que hacer eso, pues, doctor López, ¿no le parece? Estoy totalmente de acuerdo con usted. El Código de la Democracia, que debería ser la máxima demostración de democracia, no se ha cumplido. Hay movimientos políticos y partidos políticos que no han hecho lo que se denomina la elección primaria. Esto se puso en el Código de la Democracia, creyendo que los partidos iban a actuar siempre con claridad y con transparencia. Pero es el caso que muchos de estos partidos no han tenido lo que se llama las primarias, que en otros países funciona perfectamente bien, y de las primarias salen los candidatos definitivos para las elecciones. Pero aquí no ha habido eso, aquí todo se queda en la letra muerta de la ley. Se hace la ley y viene la trampa, dicen algunos. Se hace la ley y no se la cumple. Por ahí está el origen de ese problema. Justicia Social no hizo una primaria, eso está claro. El candidato que suena por este grupo pertenecía a otro movimiento que desapareció. Como desapareció ese movimiento, entonces hay el grave problema de que se empiezan a alquilar partidos y alquilar movimientos para poderse meter ahí y aspirar a una representación. Eso también tiene que ser terminado en un momento dado, que se termine esa política equivocada de arrendar o alquilar movimientos o partidos para poder figurar. Si un individuo que militó en el partido A, su partido A desaparece por razones legales, ya no cabe que ande buscando dónde irse para ser candidato. Se quedó sin ser candidato porque su partido o movimiento desaparece. Así debe haber entendido el problema. Pero lamentablemente aquí en el Ecuador está viendo que las cosas estén como le da la gana. Y ahora lo más grave es que no hay una salida correcta. Yo planteo modestamente la idea de un diálogo porque no encuentro otra. Buscar entre ellos la solidaridad para respetarse. La ley está siendo muy difícil. Y como se anota con buen criterio, las elecciones están a la vuelta de la esquina y todavía no hay ni papeletas ni sabemos cuántos son los candidatos. De esta manera el problema es muy complejo, pero tiene que buscarse una salida. Usted plantea que cree que podría ser la postergación de las elecciones. Claro que está en el ambiente esa posibilidad, pero ¿dónde está el respaldo legal para decir las elecciones serán en tal fecha, en lugar de tal fecha? Si no me equivoco, en la República Dominicana o en Bolivia se postergaron las elecciones como consecuencia de la pandemia y se llevaron a cabo después. Pero hay como un asunto de fuerza mayor, la pandemia. Acá no hay fuerza mayor, hay una discrepancia de criterios que no es lo mismo que un acto de fuerza mayor. La fuerza mayor es un obstáculo contra el cual no se puede pelear. Acá no. Acá hay una discrepancia de criterios y de opiniones y la perseverancia de un candidato que debe ser candidato por encima de los muertos. Esa es la gran realidad, mi querido Alcides. 7:25 de la mañana, doctor. Que nos digan quién es el que puede decir... Que termine el pensamiento, Teresa. Aspecto legal, no por el simple hecho de decir hagamos las elecciones en tal fecha que es distinta a la señalada por la ley. Muy bien. 7:25, efectivamente. Muchísimas gracias al doctor Byron López Castillo por habernos acompañado como todos los viernes, una voz, unos pensamientos que son parte también de la historia de nuestra querida radio sociólogo. Y mañana estamos cumpliendo 76 años de vida. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por acompañarnos y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Y los invitamos a que sigan en compañía de Radio Atalaya, una programación especial además por nuestro aniversario. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económico.